Muy buenas tardes. Vamos a continuar en el día de hoy con estas cápsulas sobre responsabilidad civil extracontractual. En las clases anteriores, nosotros estudiamos la responsabilidad civil como idea básica, como premisa básica, para luego centrarnos en el análisis de la llamada responsabilidad precontractual, recordar lo relativo a la responsabilidad contractual. También hablamos de la responsabilidad postcontractual y la legal. Nos corresponde ahora entonces desarrollar el capítulo sobre responsabilidad civil extracontractual. Se define la responsabilidad extracontractual como aquella que proviene de un daño causado por la comisión de un delito o cuasi delito civil. Esto es, de un hecho ilícito cometido con intención de dañar que causa daño, o de un hecho ilícito culpable cometido sin la intención de dañar que sí también causa daño. Leíamos en la clase precedente las dos normas sobre las cuales se estructura básicamente esta idea de la responsabilidad extracontractual, y que no son otros que los artículos 2314 y 2329 del Código Civil. ¿Qué funciones cumple la responsabilidad extracontractual? Cuando comenzamos este curso y estudiando las fuentes de las obligaciones y los contratos, nosotros señalábamos que los contratos cumplen ciertas funciones de índole de intercambio de bienes, aspectos económicos, etc. Veamos ahora qué función cumple la responsabilidad extracontractual. La función principal es el de reparar el daño causado, dejar a la víctima indemne. Está absolutamente claro que el daño no va a desaparecer. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, un daño corporal, por ejemplo, la pérdida de un brazo, ¿correcto? Claramente el daño como tal no desaparece. Lo que busca en el fondo la responsabilidad extracontractual es de alguna forma compensar hasta donde ello sea posible la pérdida que sufrió el perjudicado. Por lo tanto, la función primaria de esta clase de responsabilidad es reparatoria, es compensatoria. Porque el daño, el sufrimiento, la tristeza, la congoja, la pena, la aflicción, el dolor no va a desaparecer. No va a desaparecer. Por lo tanto, lo que busca la indemnización es de alguna manera atenuar, compensar en la medida de lo posible la pérdida que sufrió el perjudicado. O, si es que está fallecido, bueno, las denominadas víctimas por repercusión o rebote. Por lo tanto, cuando se litiga responsabilidad extracontractual, lo que se busca obtener es la compensación en la medida de lo posible. Por ejemplo,
si una persona transita por la plaza de armas y producto de un desnivel en las baldosas sufre una caída y a consecuencia de ello una fractura, por ejemplo, en un tobillo, o sea, no hay suma de dinero que haga desaparecer la fractura. Pero claramente una cifra de dinero, de alguna forma, algo va a atenuar o reparar ese daño, pensando, por ejemplo, que ella es una dueña de casa y que vive en una casa con segundo piso, que ella es una madre que traslada diariamente a sus hijos al establecimiento educacional y ya no lo va a poder hacer porque va a tener que estar porque hubo una operación de por medio, hubo yeso de por medio, hubo rehabilitación de por medio. O ella es una profesional o una persona que desarrolla una actividad técnica y que necesita permanentemente estarse desplazando. Ella es jefe de hogar, por ejemplo. Entonces, claramente, la función primaria de la responsabilidad es la reparatoria. Segundo lugar, tiene una función de garantía de la libertad de actuar. A ver, no podemos ir por la vida alegando siempre mi libre albedrío. O sea, no podemos ir siempre por la vida invocando mi libertad para hacer y deshacer, para decir y hacer lo que yo quiera. De alguna manera, la responsabilidad extracontractual es un freno a mi libertad. Vamos a comentar en algunas clases más, por ejemplo, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó por responsabilidad civil extracontractual al comentarista de espectáculos Ítalo Pasalacqua por expresiones que emitió en un programa televisivo del canal La Red y que desembocaron en una demanda indemnizatoria que le interpuso digamos, el comunicador Felipe Camiroaga. Entonces, claramente, esos 7 millones de pesos que la Corte de Apelaciones ordenó pagar representan una garantía de la libertad de actuar, o sea, saber que mis actos, que mis actuaciones no son impunes, que no tienen consecuencia. O sea, si yo mañana salgo a manejar en manifiesto estado de ebriedad y como consecuencia de ello tengo un accidente y hay lesionados o fallecidos, nadie discute que yo tengo la libertad ambulatoria o de movimiento, pero la libertad que yo no tengo es de dañar a otro. Por lo tanto, si yo por una acción u omisión dolosa o culpable causo daño, evidentemente tengo que indemnizar esos daños. Y por lo tanto, el Estatuto de Responsabilidad Extracontractual es un mecanismo que en algún sentido, nos permite saber cuál es nuestro margen de movimiento, hasta dónde se nos es lícito y permitido hacer y deshacer, y en qué minuto comenzamos a dañar y debemos asumir las consecuencias de ello. También tiene una función preventiva, que nos obliga a ser más cuidadosos a fin de incurrir en los desembolsos de aquellos que han sido condenados por algún hecho culposo o doloso. Por ejemplo, cuando comenzaron las demandas en la ciudad de Concepción y Santiago contra las municipalidades por el mal estado de las vías públicas, las calles, las aceras, el resto de las municipalidades de Chile comenzaron inmediatamente a realizar programas de mejoramiento de las vías públicas para evitar tener que ser llevadas a juicio y condenadas por todas las lesiones
que sufrían las personas que se caían en las calles, que se caían en las aceras. Entonces, también la responsabilidad tiene un carácter preventivo. Porque si yo veo que a mi vecino lo condenaron a una cuantiosa indemnización, yo claramente voy a tratar de evitar en lo posible incurrir en los mismos hechos. Porque si incurro en esos hechos, voy a tener claro que voy a tener que desembolsar cifras importantes a título de indemnización de perjuicios. Por lo tanto, voy a tratar en lo sucesivo de no incurrir en esas conductas lesivas. Y finalmente, la indemnización o la responsabilidad extracontractual tiene una función también punitiva o represiva. Se traduce en una condena pecuniaria más allá de lo reparatorio. Ahora bien, esta función punitiva o represiva de la responsabilidad no la recoge nuestro ordenamiento jurídico de modo expreso, pues indica que una cantidad de dinero, eh, no como una simple reparación o compensación, sino como una especie de pena privada, atentaría contra los principios constitucionales que reglan el debido proceso. 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Y también atentaría con las normas de aplicación de las penas. Sin embargo, es posible visualizar en las sentencias judiciales y a propósito de las condenas por daño moral, algo, algo de daño punitivo. ¿Por qué? Porque en materia de indemnización por daño moral cabe una, a ver, pudiéramos decir, la posibilidad que los tribunales de justicia tengan roles discrecionales importantes. Entonces, a modo de resumen, ¿qué función cumple la responsabilidad extracontractual? Primero, reparatoria y compensatoria. Y también disuasiva. También, en otros ordenamientos como los anglosajones, punitiva. Aquí en Chile, no. No de modo expreso. No lo dicen los jueces. Pero muchas veces, cuando condenan por daño moral, uno se logra percatar que la condena por daño moral no es solo reparatoria, no es solo compensatoria, sino que al mismo tiempo tiene un componente de pena, de castigo, de sanción. Sobre esto les voy a pedir, porque cuando hagamos la clase presencial, espero que alguien lo haya hecho y lo comentemos. Por favor, váyanse a la película Filadelfia. Voy a mandar el link. El link lo voy a mandar. Y váyanse a la parte final del juicio. Cuando el jurado emite pronunciamiento. Y ahí ustedes, por favor, tomen nota de cada uno de los rubros, que el jurado le concede al demandante. Y por favor, dense cuenta cómo hay daño material, hay daño moral, pero también hay un daño punitivo. Y que es un monto altísimo. Y en el derecho anglosajón, los daños punitivos son sumamente importantes. Entonces, allá no solo se indemniza el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral,
sino que además se litiga el daño punitivo, el daño sancionatorio, o sea, el daño, o sea, la indemnización como pena, la indemnización como castigo, y no solo un aspecto exclusivamente reparatorio, compensatorio. Y por eso entonces que en los Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, etcétera, los países del common law, el daño punitivo tiene reconocimiento jurisprudencial muy serio. Porque de alguna manera allá se sostiene que el daño evidentemente no desaparece. Pero en ciertos casos los tribunales estiman que por la naturaleza de los hechos dañosos, el causante no solamente debe reparar el daño, sino que tiene que sufrir una pena, un castigo, entre comillas, ejemplar. En Chile, como les decía recién, eso no tenemos regulación, pero no hay ninguna duda que a veces uno encuentra indemnizaciones altísimas, desconectadas con lo que es, de alguna manera, una especie de parámetro medio en la materia. Y uno visualiza que lo que ahí está es, junto con una compensación y una reparación, un castigo. Un castigo al demandado. Por ejemplo, en el caso Caradima, se condenó a la Iglesia Católica por responsabilidad por el hecho de los clérigos y se concedió una indemnización por daño moral a cada uno de los demandantes equivalentes a 100 millones de pesos. Es decir, la Iglesia Católica fue condenada a pagar 300 millones de pesos. Si uno revisa la jurisprudencia, por ejemplo, en materia de indemnizaciones en caso de muerte, por ejemplo, encontramos indemnizaciones de 30, 20, 40, 60, 80 millones. Y acá, claramente, ninguno de los demandantes falleció. No voy a minimizar el daño sufrido por ellos, por los actos de Caradima, graves, atroces, etcétera, etcétera. Pero claramente la discrecionalidad judicial nos muestra que hay casos en que se ha indemnizado la pérdida de la vida en una suma inferior a la indemnización en caso de un abuso sexual. Entonces, al parecer, a mi entender, esa sentencia no lo va a decir ni lo dice, pero es posible entre líneas, entre líneas, poder colegir que algo de punitivo tuvo esa indemnización. Lo mismo, por ejemplo, pasó con las indemnizaciones, lo que pasa, por ejemplo, con las indemnizaciones en materia de violación a los derechos humanos. No es lo mismo la muerte asociada a un episodio de violación de derechos humanos que la muerte asociada, por ejemplo, a un accidente del trabajo. Algo, claramente, no se dice, pero claramente en el primer caso, en la cuantificación de la indemnización, está también la idea de castigar al Estado por los actos de sus agentes. Entonces, yo les diría que en Chile los daños punitivos no están, no tienen reglamentación, pero a veces en esta, en esta idea de la indemnización de perjuicio por daño moral, como que de alguna manera en ese encubrimos el daño punitivo en el daño moral. Eso yo creo que se los digo como cosa, a ver, como cosa conclusiva. ¿Y dónde podemos visualizar esto con mayor claridad?
Porque si nosotros nos vamos a la página del Poder Judicial, a la página de inicio del Poder Judicial, vamos a encontrar por ahí un, un banner que se llama Baremos. El Baremos es un programa, un proyecto entre la Corte Suprema y la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, que en el fondo es una recopilación y sistematización de sentencias, de fallos judiciales, donde lo que se busca es ver cuál ha sido el monto de las indemnizaciones en caso de fallecimientos o en caso de lesiones, en ciertas hipótesis donde puede desencadenarse el tema de la responsabilidad, accidentes del trabajo, accidentes del tránsito, por ejemplo. Efectivamente. Y si uno examina ese baremo, y vamos a hacer un ejercicio sobre ese baremo, sobre el baremo lo vamos a hacer un día en clase, nosotros nos encontramos con que hay indemnizaciones que se arrancan de alguna manera de los promedios que normalmente los tribunales fijan como indemnización. Y ahí, cuando uno ve cifras bastante más exóticas y quizás alejadas de lo que es nuestro mercado, claramente uno puede percibir, hay un aroma a daño punitivo. Bien, aquí está pues. En el caso del régimen de responsabilidad que existe en el sistema jurídico angloamericano, que es el de los tort law, en este esquema se reconoce, mire, que el derecho de torts cumple tres funciones. La compensación, que es lo que también nosotros aplicamos en nuestro país. La disuasión, que también nosotros reconocemos, pero igualmente la sanción. Por lo tanto, la aplicación de los daños punitivos es la forma que allá se tiene para entender cumplida esta función punitiva. Fundamentos de la responsabilidad civil extracontractual. Dos teorías se han elaborado para intentar fundar la responsabilidad extracontractual. Una es la denominada doctrina subjetiva, y que es la clásica, y otra que es la doctrina objetiva, llamada también del riesgo creado. La primera de estas doctrinas descansa en la idea de la culpabilidad del autor. ¿Qué quiere decir esto? Solo cabe indemnización si acreditamos que el hechor actuó con dolo o con culpa. Por lo tanto, si no se prueba el dolo o la culpa, aun cuando haya existido daño, no cabe la indemnización. Y a diferencia de lo que ocurre en el estatuto contractual, acá en el extracontractual tenemos que probar el dolo o tenemos que probar la culpa. La víctima tiene la carga de la prueba del dolo o de la culpa según el principio general del artículo 1698 del Código Civil. En cambio, de acuerdo a la segunda corriente, segunda postura, se ha de responder del daño quien crea el riesgo, sin que tenga importancia
la culpabilidad de la gente. Acá se atiende al resultado material. ¿Y cuál es el resultado material? El daño. ¿Por qué se le llama responsabilidad objetiva? Porque esta responsabilidad prescinde, insisto, de los elementos subjetivos del modelo clásico. Es decir, no toma en cuenta dolo ni toma en cuenta culpa. Por lo tanto, aquí lo que se dice, mire, si usted creó una actividad de riesgo, con independencia si se ha comportado con dolo o con culpa, por el hecho de haber creado este riesgo, usted me responde. Por ejemplo, si usted se va a dedicar al transporte aéreo de pasajeros, a mí no me va a importar si se cae un avión y mueren 300 personas, que no le podamos probar dolo o que no le podamos probar negligencia. Porque usted me podría decir, mire, el avión es nuevo, tiene todas sus mantenciones. El piloto era el que más horas de vuelo tenía, el que más horas en simulador estuvo, el que de alguna manera el que tenía mayor expertise. ¿Qué le voy a decir yo? Hay 300 familias sufriendo. Hay 300 cadáveres. Por lo tanto, en este modelo de responsabilidad objetiva, lo que importa es el daño. Si hubo daño, este debe ser indemnizado. ¿Por quién? Por aquel que creó el riesgo o por aquel que se beneficia del riesgo. Por eso que se habla de riesgo creado, riesgo-beneficio. Hoy en día sí hay que... A ver, estas dos posturas, la subjetiva y la objetiva, hace algunos años atrás estaban básicamente diametralmente opuestas. Una estaba al inicio de la carrera y otra estaba en la meta. O sea, eran dos polos opuestos. Una estaba muy al norte y otra estaba muy al sur. Por lo tanto, los estatutos tradicionales o eran subjetivos, es decir, exigían dolo o culpa para indemnizar, y otros estatutos prescindían del dolo de la culpa y simplemente ordenaban indemnizar por el daño derivado de una actividad de riesgo provecho o riesgo creado. Entonces, pero esta situación con el tiempo ha ido desembocando en un acercamiento entre ambas teorías. Es como si los polos de la Tierra comenzaran a acercarse. Es como si los polos de la Tierra comenzaran a acercarse. Y por eso entonces que hoy encontramos fenómenos, por ejemplo, de objetivación de la culpa. Encontramos también otros expedientes como la expansión de los regímenes de presunción de culpabilidad. Es decir, ya no va a ser necesario probar la culpa porque ésta se va a presumir. En cambio, en la objetiva se ha ido produciendo un fenómeno de subjetivación. Y un ejemplo de esto es lo que se denomina la falta de servicio. Si uno se va a la década de los 80 y a las décadas del 90, la falta de servicio claramente era concebida como una hipótesis objetiva. Pero hoy en día, la falta de servicio como factor de imputación se le asimila, se le acerca a la culpa del servicio. Claramente un concepto subjetivo. Entonces, hoy día nos estamos encontrando con que ya no estamos frente a una división extrema
al polo norte y al polo sur y yo tengo que tomar una de dos direcciones. No, hoy en día estos polos se han ido acercando. La culpa se ha ido objetivando, la culpa se ha ido objetivando y por otro lado, el concepto objetivo a su vez se ha ido subjetivando. Entonces nos hemos ido acercando lo uno a lo otro. Y hoy estamos ya en un rango, yo les diría, bastante intermedio. No obstante que mayoritariamente el estatuto del Código Civil es subjetivo. ¿Qué tesis sigue nuestro Código Civil? Claramente nuestro Código Civil es un código del siglo XIX donde no existía la teoría de la responsabilidad objetiva, sino que imperaba claramente la teoría clásica. Pero veamos, ¿y por qué hacemos esta afirmación? Hacemos esta afirmación porque el artículo 2314 dice: el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. El delito supone el dolo. El cuasi delito supone la culpa. El 2284 dice: las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ellas. Si el hecho que nace es delito, si el hecho que nace es lícito, constituye un cuasi contrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. O sea, claramente nuestra legislación en lo que es el Estatuto Común de Responsabilidad Civil Extracontractual recoge la teoría clásica, es decir, la teoría que para los efectos de indemnizar exige que acreditemos y probemos el dolo o la culpa. Sin embargo, hay en nuestro ordenamiento jurídico algunas normas donde se recoge la teoría objetiva o del riesgo creado. Por ejemplo, el artículo 2327 establece lo siguiente: el daño causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio será, miren, siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, miren, no será oído. O sea, si mañana un animal fiero causa daño, o sea, no tenemos ni siquiera de qué preocuparnos de intentar probar dolo o culpa, porque no es tema. No es tema. O sea, no se exige la prueba ni del dolo ni de la culpa. Y quien pretenda exonerarse diciendo, mire, aquí no hubo dolo ni hubo culpa, no será oído. Responsabilidad objetiva. Miren, daño ocasionado por las cosas que se arrojan o caen desde la parte superior de un edificio. Da lo mismo si fue un descuido, si fue a propósito. Las cosas no deben caer de los edificios. Y si mañana alguien resulta lesionado o dañado, aquí no interesa acreditar ni dolo ni culpa. La sola circunstancia del daño desencadena la indemnización. 3. Las prestaciones asegurativas de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Sobre esto me gustaría terminar lo siguiente.
Cuando se produce un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, esta ley del año 1965, que es la ley 16.744, estableció como primer mecanismo para hacer frente a este accidente del trabajo o enfermedad profesional el que el aparataje de seguridad social opere con absoluta prescindencia de quién fue el responsable del accidente. O sea, da exactamente lo mismo para estas prestaciones asegurativas si el accidente ocurrió por culpa del trabajador o culpa del empleador. Estas prestaciones iniciales médicas operan con absoluta prescindencia de la responsabilidad del accidente. O sea, hubo un accidente del trabajo, el trabajador debe ser conducido al centro asistencial correspondiente y se le brindará la atención médica correspondiente. La cirugía, la rehabilitación, la kinesiología, la hotelería, todo. Además, aquí hay seguros comprometidos, hay cantidades de dinero que se pagan mensualmente por los empleadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por sobre esos mecanismos asegurativos, podremos demandar indemnizaciones de perjuicios si es que logramos acreditar culpa, por ejemplo, en el empleador o dolo al empleador. Pero en cuanto a las prestaciones tarifadas, o sea, a la atención de urgencia, a la atención del especialista, a la operación, etcétera, 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 respecto de esas prestaciones asegurativas, rige, rige la idea de que aquí estamos frente a un estatuto objetivo de responsabilidad. ¿Hay daño? Hay indemnización. Ahora, si yo por sobre esas prestaciones asegurativas quiero demandar indemnizaciones, por ejemplo, daño moral, bueno, ahí tendré que probar el dolo o la culpa. Por ejemplo, también es un caso de responsabilidad objetiva los daños ocasionados por el conductor de un vehículo motorizado. O sea, ahí también encontramos responsabilidad objetiva. ¿En quién? En el propietario. En el propietario. Claramente. Claramente. Los daños nucleares ocasionados por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas al mar. O sea, un riesgo creado. O sea, el manejo de residuos tóxicos, residuos nucleares. Mañana la persona no me va a poder decir a mí que sabe que yo hice todo lo posible para que no ocurriera el derrame. No, ¿sabe? Usted está en una actividad de riesgo. Usted lucra con esta actividad de riesgo. Si daña, usted indemniza. No nos interesa si hay dolo o hay culpa en su actuar. Y vamos a concluir esta clase dejando planteados los requisitos de la responsabilidad extracontractual. Primero, se requiere que se haya cometido un hecho ilícito. O sea, vamos a ver después que esto puede ser por acción u omisión. Segundo, se requiere que el autor de este hecho ilícito tenga capacidad delictual o cuasi delictual. Se requiere que podamos acreditar, imputar y acreditar al autor de este hecho ilícito el dolo o la culpa. En cuarto lugar, debe haber una ausencia de una causal de exención de responsabilidad extracontractual. En quinto lugar, se requiere que exista un daño o perjuicio. Y finalmente, una relación causal entre la acción u omisión dolosa culpable y el daño. Les voy entonces, como les decía, les voy a enviar el link para que vean la parte final de la película Filadelfia y puedan ustedes ahí darse cuenta y distinguir
esta figura de los daños punitivos. Muchas gracias.